me lo hacen saber a través del correo del curso. Bienvenidos a los que se van incorporando y se van sumando pues a la presente clase. Gracias nuevamente por estar al tanto y en seguimiento a el curso. Ya con esta semana, pues es la semana número 13 de contenidos de la clase, indicarles que a partir de esta clase, pues ya entra para su examen final, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ya que hasta la semana 11, pues será contenido para el segundo parcial. Entonces, ya vamos entrando en la etapa final del curso, ¿verdad? Felicitarles por la persistencia, la perseverancia de haber llegado hasta estas instancias. Entonces, en ese sentido de ideas, pues vamos a iniciar a abordar la temática referente a la presente semana de curso. Por favor, como les decía, si hubiese algún inconveniente con el audio, me lo hacen saber a través del correo del curso. Muy bien, entonces, en seguimiento, ¿verdad? Ya a las temáticas que hemos venido desarrollando referente al curso, como nosotros sabemos, pues acá vemos muchos aspectos fundamentales y generalidades que a ustedes les van a servir de base para el desarrollo de su carrera profesional, ¿verdad? Durante todos los cursos les va a servir la información y clasificación que vamos a abordar en la clase de hoy. Como les indicaba, ya estamos abordando contenidos de la semana número 13 y el tema que estaremos desarrollando es la sistemática jurídica y pues una distinción entre el derecho público y el derecho privado, ¿verdad? Que son aspectos muy importantes que ustedes deben de conocer para el desarrollo de su carrera profesional y ya que lo van a ir abordando más a profundidad dentro de los demás cursos, ¿verdad? Que forman parte del penso. El correo del curso, ¿verdad? Es el fg028@urural.edu.gt. Y vamos a abordar lo que es el objetivo en clase. Al respecto es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional analice, aprenda y aplique acerca de la sistemática jurídica, ¿verdad? Hoy vamos a conocer a qué nos referimos con sistemática jurídica, su concepto, ¿verdad? Y algunas teorías relacionadas con la misma, ¿verdad? Que nos ayudan estas teorías a establecer una distinción entre el derecho público y el derecho privado, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo para la presente clase, que ustedes conozcan de la sistemática y que aprendan a diferenciar cuando nosotros nos referimos a derecho público y derecho privado. Voy a chequear el correo. Muy bien, dando respuesta, alguien me realiza una pregunta con relación a que no hizo su segundo examen parcial. En ese sentido, sí puede realizar como retrasada su segundo examen parcial. Por favor, voy a aprovechar para aclarar este punto. Tomen en cuenta que para su examen final sí ya no hay una extensión, ¿verdad? Eso es solo para su parcial 1 y su parcial 2. Entonces, lo que tiene que hacer es contactar directamente en la universidad, ¿verdad? Porque hay que hacer un pago para tener derecho a su retrasada. Tienen que estar al pendiente del calendario de los cursos, ¿verdad? Porque en la plataforma de la universidad, ahí siempre les van a estar colgando los calendarios para que ustedes estén al pendiente. Entonces, para la persona que me escribió, sí se puede realizar en forma extemporánea el examen, pero tiene que hacer un pago y también lo tiene que registrar en la universidad y también consultar, tiene que enviar un correo directamente
lo mejor es que escriba directamente a la universidad, entonces ahí les van a dar los requisitos, por favor. Entonces, sí puede hacer todavía su examen y así pues no pierde sus puntos, ¿verdad? Que son bien importantes para la acumulación de su zona. Y ahora sí, entrando de lleno en el curso, si tuvieran algún tipo de dudas, al final vamos a ver si nos da chancecito para resolver preguntas, ¿verdad? Entonces ahí anoten sus dudas y me las están enviando y así las vamos a ir resolviendo. Primero vamos a definir, porque es importante que tengamos claro qué es la sistemática jurídica. Y al respecto vamos a indicar que es esta disciplina que tiene por objeto la explicación sistemática de determinadas reglas normativas, cuyo objeto consiste en exponer de manera ordenada y coherente las disposiciones legales que integran el sistema normativo, ¿verdad? O sea, nos va a establecer esas reglas para que nosotros podamos hacer una distinción entre el derecho público y el derecho privado, ¿verdad? Porque el sistema normativo es todo. Nosotros sabemos que son todas las normas que integran el sistema guatemalteco, ¿verdad? Código civil, código penal, las leyes constitucionales, ¿verdad? Todas las leyes ordinarias, reglamentarias, pero es importante que nosotros aprendamos a distinguir si una ley que nosotros estamos analizando y estamos asesorando e interpretando forma parte del derecho público o del derecho privado. Entonces, la sistemática jurídica nos ha establecido ciertas normas o ciertas reglas para que nosotros podamos identificar a qué ley, ¿verdad? O a qué clase de derecho pues nos estamos refiriendo, ¿verdad? Si es una ley de derecho público o de derecho privado. El final particular de la sistemática jurídica es ubicar las diversas ramas de derecho, ¿verdad? Como ya se los indicaba, si dentro del ámbito público o dentro del ámbito privado, para poder proceder a un mejor estudio del derecho como ciencia. Porque pues nosotros sabemos que todo tiene un punto de partida, ¿verdad? Y los estudiosos del derecho nos han aportado mucho al respecto. Y antes pues existía como una confusión, ¿verdad? Y la sistemática jurídica vino a resolver ciertas dudas con relación a cómo podemos hacer nosotros como estudiosos del derecho, ¿verdad? Para distinguir si nos estamos enmarcando en el ámbito público o en el ámbito privado. Y para lograr dicha tarea se han sustentado dos criterios específicos que son los que vamos a desarrollar el día de hoy, que nos van a aportar muchos elementos fundamentales, ¿verdad? Yo entiendo que tal vez este pueda ser un tema un tanto nuevo para ustedes, pero como les digo, ¿verdad? Acá son solo los elementos que ustedes conozcan del tema, ¿verdad? Porque esto les va a servir para toda su carrera profesional. Ahí van a ir viendo cursos que les van a decir, miren, este es de derecho público y otros que les van a decir, mire, este es de derecho privado. Por ejemplo, el derecho civil, cuando lo estudien a profundidad, ¿verdad? Cuando lleven derecho civil, ahí les van a ir indicando, ¿verdad? Sus principios, sus características, a qué tipo de derecho pertenece, ¿verdad? Entonces, de esto se trata la sistemática jurídica, ¿verdad? Pero como les digo, ustedes en su momento van a ir abordando cada uno de los derechos y los van a ir desarrollando como tal. Y van a ir profundizando mucho más en cada derecho, ¿verdad? Viendo los antecedentes, que es importante porque nos dan una pauta fundamental del por qué la existencia de ese derecho como tal. Vamos a alguien consulta sobre el título del curso. El
el nombre del curso es Introducción al Derecho y el tema que estamos abordando en la presente clase es sistemática jurídica y la distinción entre el derecho público y entre el derecho privado. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Y como les comentaba que vamos a abordar dos teorías, ¿verdad? Que son las que nos ayudan a comprender y a explicar la sistemática jurídica, ¿verdad? O sea, son dos criterios. Recordemos nosotros que las teorías son simples criterios, ¿verdad? Y una teoría para hacer ciencia, ¿verdad? Debe de ser comprobada como tal, pero las teorías la fase, ¿verdad? Una de las fases para poder crear ciencia. Entonces, es importante que tengamos eso presente, pero el día de hoy vamos a abordar dos teorías que se han creado y que nos ayudan a distinguir entre el derecho público y el derecho privado, ¿verdad? Que es el objetivo para la clase, que nosotros sepamos diferenciar uno del otro. En ese sentido, vamos a abordar la teoría del interés en juego. Esta es una teoría romana, ¿verdad? Ya que nosotros sabemos que los romanos, cuando ustedes lleven derecho civil y estudien los antecedentes, se van a dar cuenta de que los romanos han aportado mucho al derecho, ¿verdad? Ellos se han dedicado bastante y aportaron y han seguido aportando, ¿verdad? A esta ciencia del derecho como tal. Y en la sistematización de este tema, pues no es la excepción, ¿verdad? Los romanos, ellos idearon una manera de distinguir entre el derecho público y el derecho privado. O sea que la sistemática jurídica ya viene desde mucho tiempo atrás en desarrollo, ¿verdad? Y aplicándose al respecto para poder distinguir entre estos dos derechos. Ellos indicaron que si el interés que se protege en una relación jurídica es de naturaleza general, estamos entonces frente a una relación de derecho público, ¿verdad? Ellos lo basaban así, esa era su teoría, ¿verdad? De que si en una ley, ¿verdad? Se está protegiendo un interés de todos, o sea, en forma general, ¿verdad? Entonces, ellos lo consideraban que pertenecía al derecho público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el interés es general, sabemos nosotros de que existe una intervención del Estado, ¿verdad? Como tal. En cambio, si el interés es particular, entonces no, ¿verdad? Ahí el Estado no tiene ninguna intervención. Pero en esos entonces, recordemos que no existía Estado, ¿verdad? Entonces ellos lo veían así. Si el interés era general, entonces lo enmarcaban dentro del derecho público, ¿sí? Esa era su teoría. Y por el contrario, ¿verdad? Si el interés protegido era de índole particular, ¿verdad? O sea, que se refería exclusivamente a determinadas personas con nombre y apellido, entonces estábamos ante una relación de derecho privado, ¿sí? Entonces, esa era la teoría, este era el criterio que utilizaban los romanos, ¿verdad? Para distinguir una ciencia de la otra, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos a la teoría de la naturaleza de la relación, ¿sí? Entonces, esta teoría pues es la más aceptada en la actualidad, ¿verdad? La teoría de la relación es la que actualmente es más aplicada, ¿verdad? En el sentido de tratar de diferenciar entre el derecho público y el derecho privado, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante saber diferenciar? Como les comentaba, ¿verdad? Cuando se realizan análisis de casos en concreto, es importante interpretar y conocer, ¿verdad? Si estamos frente a una relación de derecho privado o de derecho público, ¿sí? Entonces, para nosotros como abogados es importante aplicar la sistemática jurídica. Esta teoría sostiene que el criterio diferenciador debe buscarse en la naturaleza de las relaciones que pretenden normarse. De ahí que se distinguen dos tipos de relaciones, ¿verdad? Entonces, en esta teoría vamos a distinguir estas dos relaciones, una de coordinación y la otra de subordinación. En las relaciones de coordinación, en este tipo de relaciones los sujetos actúan en igualdad de condiciones.
Entonces, eso es lo que debemos de identificar si vamos a aplicar esta teoría, ¿verdad? Si los sujetos están en igualdad de condiciones, entonces estas relaciones producen el área privada del derecho. Es decir, uno no está en mejor posición, ¿verdad?, que el otro, sino que están en el mismo nivel, están en igualdad de condiciones, ¿verdad?, como nos lo establece pues esta teoría. Ahí nosotros estaríamos frente al área privada del derecho. Por lo contrario, ¿verdad?, sí tenemos a las relaciones de subordinación. Este es por el otro lado, ¿verdad? En este tipo de relaciones los sujetos no están en el pleno de igualdad, sino que una de las partes, en este caso el Estado, impone su voluntad a la otra, ¿verdad? Al particular. Entonces, estas relaciones producen el área pública del derecho. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad?, la diferenciación entre estas dos relaciones, entre estas dos teorías. Esta, como les indicaba, es la más aceptada, ¿verdad?, para que lo tomemos en cuenta, porque esta es un tanto más clara, ¿verdad? Nos está diciendo de que si las personas están ambas partes están en igualdad de condiciones, entonces ahí estamos ante una relación de coordinación y estamos frente al área privada, ¿verdad?, del derecho. Mientras que si alguien se impone dentro de la relación, que en este caso sabemos nosotros que es el Estado, pues estamos frente al derecho público, ¿verdad? Vamos a ver la clasificación para que nos quede mucho más claro. Esta es la teoría, ¿verdad? Y con la clasificación, pues nos va a quedar un tanto más claro. Entonces, como podemos visualizar, esta es la clasificación, ¿verdad? En ambos derechos, ¿verdad? En el derecho público y en el derecho privado. Vamos a ir abordando pues cada uno de ellos a manera de generalidades, ¿verdad? Para que ustedes pues ya vayan conociendo y vayan a ir distinguiendo. Como yo les comenté al inicio de la clase, todos estos derechos ustedes los van a llevar como curso independiente y ahí pues van a ir abordando y van a ir desarrollando cada uno de ellos, van a conocer sus antecedentes, sus características, elementos, de dónde proviene, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad de la existencia de dicho derecho? Entonces ahí ustedes van a ir ampliando mucho más al respecto. Solo voy a chequear el correo. Ok. Todo parece estar bien con la transmisión. Entonces, vamos a iniciar con el derecho público, ¿sí? En el derecho público nosotros vamos a ubicar el derecho constitucional, el derecho penal y el procesal penal, el derecho administrativo, el derecho internacional público y el derecho laboral. Sí, en ese sentido que es importante, miren, con relación al derecho constitucional, es importante comentarles que como nosotros ya lo hemos identificado, en el derecho constitucional se regulan aspectos que son de aplicabilidad para toda la población. O sea, es una norma de carácter general, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos aplicar una de las teorías, ¿verdad? Que si la aplicación de la norma era general, entonces vamos a estar frente al derecho público, ¿verdad? Y la norma constitucional, pues, es un ejemplo claro de ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la norma constitucional o en nuestra constitución, ahí se regulan desde la parte inicial, ¿verdad? Que son los dogmas, la parte estructural del Estado de Guatemala, ¿sí? Y la parte práctica, ¿verdad? En esas tres partes está dividida nuestra constitución y si se dan cuenta es todo lo referente a la administración pública, ¿verdad? En la parte práctica se establecen todas las instituciones públicas que existen, ¿verdad? A partir de ahí se nace nuevas leyes, ¿verdad? Como yo les comentaba en una clase anterior, nuestra constitución es la parte medular de nuestra normativa jurídica, ¿verdad? ¿Por qué?
porque ninguna ley puede surgir si no deviene del espíritu de la Constitución, ¿verdad? Porque a partir de ella se desarrollan nuevas normativas. Toda la normativa de Guatemala se norma en referencia a nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, si se dan cuenta, la Constitución regula aspectos generales, ¿verdad? Regula toda la administración pública a través del organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Alguien me realizaba una pregunta, si, cómo podíamos estructurar o quiénes integraban al organismo ejecutivo, al legislativo y al judicial. Vean, para desarrollar esa pregunta se necesitaría todo un curso completo, porque eso lo van a ver ustedes en derecho administrativo, cómo está administrado el Estado de Guatemala, ¿sí? A través del organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Y las distintas entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas que existen. Pero básicamente el Ejecutivo es el que tiene concentrada la administración del Estado como tal, ¿verdad? Desde el presidente, ministerios, viceministerios, a partir de ahí pues se desarrolla toda la estructura y el engranaje de la administración guatemalteca, ¿sí? Y el ejecutivo, el legislativo que tiene por su parte pues la función de crear normas, ¿verdad? Y legislar. Y el judicial que tiene la administración de la justicia, ¿sí? Integrada por jueces, magistrados, ¿verdad? Y la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que también forma parte de la misma. Y como tal, así funciona la administración del Estado en resumidas cuentas. Pero ustedes en su momento, cuando lleven derecho administrativo, van a ir abordando pues cada una de las instituciones, cada uno de los organismos del Estado, cómo se integra, cómo funciona la administración estatal, ¿verdad? Las leyes que lo regulan, porque son muchas leyes del derecho administrativo que integran ese derecho como tal. Entonces, si se dan cuenta, acá prácticamente ya abordé los dos derechos, ¿verdad? Tanto el derecho constitucional como el derecho administrativo, que tienen una intervención directa del Estado como tal, y por eso lo ubicamos dentro de la rama del derecho público. Sí, yo sé que pueda que ahorita no se lo vayan a aprender, pero traten de aprenderse este esqueleto, ¿verdad? Porque este no va a cambiar, este va a seguir siendo así, y este va a ser su punto de partida. Y cualquier ley que forme parte de la administración pública, que sea una ley que regule, por ejemplo, la SAT, entonces nosotros lo vamos a ubicar dentro del derecho público. Esa va a ser la clave fundamental para que ustedes puedan ir ya estructurando y esquematizando, aparte de que siempre va a haber una intervención del Estado, ¿verdad? Donde ustedes ubiquen que es una institución que pertenece al sector público, definitivamente ahí estamos frente a la rama del derecho público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a haber esa subordinación específica del Estado hacia el administrado. Todos nosotros somos los administrados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, la ley del RENAP, la ley del RIC, todas esas leyes forman parte del derecho administrativo. Y entonces lo vamos a ubicar en la rama del derecho público como tal. De igual manera les puedo comentar, ¿verdad? Porque acá estamos comentando a grandes rasgos para que ustedes ya vayan teniendo pues muchas más nociones generales referente a estos derechos, el derecho penal y el derecho procesal penal, ¿verdad? En el derecho penal se van a regular o se van a tipificar todos los elementos básicos del delito, ¿verdad? Para ser constitutivo como tal. Las penas, ¿verdad? Y se van a encuadrar las figuras delictivas, ¿verdad? Por ejemplo, el asesinato, el homicidio, el parricidio, todos los delitos, ¿verdad? El hurto, el secuestro, el robo. Ahí se van a establecer todos los delitos en el derecho penal, ¿verdad? Es toda la parte sustantiva. Cuando aborden ustedes cada uno de estos derechos, así los vamos a diferenciar uno del otro, ¿verdad? El derecho penal es la parte sustantiva y el derecho procesal penal es la parte práctica como tal, ¿sí? Entonces, eso les puedo comentar, ¿verdad? Con relación al derecho penal. En el procesal penal, ahí, si se dan cuenta, también hay una intervención del Estado como tal, ¿verdad? Entonces, por eso se ubica dentro del derecho público, ¿verdad? Haciendo uso de las teorías que ya identificamos.
¿verdad? El Estado tiene el control como tal, tiene esa subordinación hacia los particulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos alguna acción que se encuadre dentro del derecho sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo robo, entonces el Estado va a intervenir como tal y va a establecer los procedimientos, ¿verdad? Dentro del Código Procesal Penal, ahí está todo el juicio penal, ¿verdad? Ahí está todo el procedimiento, cómo se desarrolla. Entonces, acá podemos ver una diferenciación entre un derecho y el otro, ¿verdad? Los diferentes tipos de procesos penales están establecidos en el Código Procesal Penal, que ustedes en su momento, pues los van a ver y los van a identificar. Del derecho administrativo, pues como ya les comentaba, ¿verdad? Acá todas las instituciones estatales tienen una ley como tal que los regula, que establece los recursos administrativos que son facultativos para los administrados para poderse defender en contra de las resoluciones, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de la SAT, la ley de el RENAP, ¿verdad? Cada una de las instituciones, la Contraloría General de Cuentas tiene su ley específica, ¿verdad? Y forman parte del derecho administrativo. Entonces, cuando nosotros ubiquemos esas leyes, va a ser parte del derecho público como tal, ¿sí? Y con relación al derecho internacional público, ustedes van a llevar un curso también que se llama Derecho Internacional Público, ¿verdad? Hay normas que son de categoría internacional, ¿verdad? Y que el Estado de Guatemala sí las acepta. Entonces hay un análisis que hay que hacer, ¿verdad? Para que no exista un choque entre la normativa guatemalteca y estas normas que son generales a nivel internacional, dependiendo de qué tipo de derecho se trate, ¿verdad? Por ejemplo, en materia penal hay ciertas normas que se deben de respetar cuando, por ejemplo, en un estado ajeno al nuestro, pues detienen a una persona que sea guatemalteca, o si acá se detiene a una persona guatemalteca, también, ¿verdad? El derecho internacional público va a venir a regular qué procedimientos hay que aplicar, ¿verdad? Si se devuelve a esa persona, si se le aplica la legislación de Guatemala, ¿verdad? Eso lo regula el derecho internacional público, entre otras áreas, ¿verdad? Que son relacionadas al derecho público como tal, pero como les indico, eso ustedes lo van a ver en su momento. Ahorita es únicamente para que tengan las nociones generales relacionadas a estos derechos y el por qué los ubicamos dentro del derecho público, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, en todos los que hemos ido abordando hay una intervención del Estado como tal. Entonces ahí nosotros vamos a poder aplicar estas teorías. Con el derecho laboral, eh, acá hay una cierta duda, ¿verdad? Y ayer me lo preguntaban también, porque en el derecho laboral resulta de que existe una protección del Estado. ¿Y por qué? ¿Y por qué se considera que es de derecho público? Porque el Estado establece a través de su normativa, a través del Código de Trabajo, establece que va a tutelar y va a proteger a la parte más débil de la relación. Y por esa simple intervención, ¿verdad? El Estado está interviniendo dentro de este derecho como tal, y entonces por eso se clasificó dentro del derecho público, porque si se dan cuenta, el derecho laboral surge de una relación entre particulares, ¿verdad? Yo decido establecer una relación de trabajo con un patrono y yo firmo mi contrato y ahí no hay ninguna intervención del Estado, pero el Estado va a proteger a esa relación porque hay una parte débil en la relación de trabajo, ¿verdad? Y es ahí donde vamos a ubicar nosotros al derecho público, este derecho laboral como tal, ¿sí? Ahora bien, ahora nos vamos del otro lado de la moneda, ¿verdad? Que es prácticamente todo lo contrario en el derecho privado. Aquí vamos a ubicar nosotros al derecho civil, al derecho procesal civil, al derecho mercantil, al derecho internacional privado y al derecho notarial. Estas son las áreas que las vamos a ubicar dentro del derecho privado. En el derecho civil,
acá podemos establecer nosotros que hay todas las relaciones que acá se regulan, ¿verdad? Con nuestra vida prácticamente, ¿verdad? Desde que nosotros nacemos hasta que morimos, todo lo que hacemos, ¿verdad? Nacemos, nos inscribimos en un registro que es en el RENAP, ahí inscribimos nuestro nacimiento, nos casamos, tenemos hijos, nos divorciamos, compramos inmuebles, realizamos contratos. Entonces, toda esta parte está regulada en el Código Civil. Y si se dan cuenta, todo esto lo hacemos nosotros por nuestra propia voluntad, sin que exista ninguna intervención por parte del Estado. Por esa razón lo vamos a ubicar dentro del área privada del derecho. Y como les comentaba con relación al derecho penal, el derecho civil es la parte sustantiva, es la parte teórica de este derecho, pero para poder aplicar esas normas, esos conceptos, esos procedimientos, es necesario que existan instituciones, ¿verdad?, para aplicar esos procedimientos. Y en ese caso, pues lo vamos a encontrar regulado en el Código Procesal Civil. Ahí van a estar todos los procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, para divorciarme, ¿verdad? Los distintos juicios que existen derivados del derecho civil, los vamos a encontrar regulados específicamente en el Código Procesal Civil, ¿verdad? O sea, es la parte procesal, son todos los procedimientos. Por ejemplo, el juicio oral, ahí va a establecer, ¿verdad?, cómo se debe desarrollar, todo lo relacionado a la prueba, ¿verdad?, que ustedes en su momento van a ir verificando y van a ir analizando. O sea, si se dan cuenta, prácticamente aquí está resumida toda su carrera profesional, por eso es importante que ustedes sepan ubicar cada una de estas áreas y separar la una de la otra, ¿verdad? Y tener esa claridad. Por el otro lado, pues tenemos el derecho mercantil, que en el derecho mercantil se van a regular todas aquellas relaciones de carácter comercial, ¿verdad? Entre un comerciante y otro comerciante, o un comerciante y un particular, ¿verdad? Como todos esos negocios que se regulan dentro del comercio, ¿verdad? La importación, la exportación, las ventas, ¿verdad? Y todo ello, pues a través de empresas mercantiles o sociedades anónimas, ¿verdad? Cuando lleven ustedes derecho mercantil, van a poder identificar las distintas clases de sociedades que existen y que ahora pues tenemos incluso una sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Que es las últimas reformas que se han sido introducidas en materia de derecho mercantil, pues para que ustedes ya vayan teniendo nociones generales, ¿verdad? ¿A qué se van a ir refiriendo con cada uno de estos derechos? Pero lo importante es identificar que acá no existe ninguna intromisión del Estado como tal, ¿verdad? O sea, todas esas decisiones las tomamos nosotros con particulares. Es decir, yo constituyo una sociedad anónima y ahí vamos a identificar claramente con nombre y apellido quiénes son los que están participando en esa relación de ese derecho. Por eso es que acá no es de observancia general, ¿verdad? Entonces no lo vamos a aplicar dentro del derecho público como tal. ¿Por qué? Porque todo lo que acá se regula son relaciones entre particulares. Y por el otro lado también encontramos al derecho internacional privado, ¿verdad? El derecho internacional privado pues regula ciertas situaciones que se puedan dar a nivel internacional, ¿verdad? Como en el derecho internacional público, pero con áreas que forman parte del derecho privado como tal, ¿verdad? Algunos asuntos relacionados a cuestiones civiles, ¿verdad? Que son importantes y que sí se puedan dar, por ejemplo, la nacionalidad. Eso es parte del derecho internacional privado, ahí ustedes lo van a poder identificar, por ejemplo, cómo se da el nacimiento de alguien, ¿verdad? Si nace en una aeronave, o sea, ya son cuestiones mucho más complejas, pero existen esas normativas internacionales que si Guatemala las ha ratificado, entonces se debe respetar ese derecho internacional, ¿verdad? Para resolver casos muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, iba en una aeronave y resulta ser que iba una mujer ahí y dio a luz. Entonces, el derecho internacional privado nos ayuda a resolver esos problemas de determinar si ese niño, qué nacionalidad tiene, ¿verdad? Por el espacio en donde iba, en donde nació. Son ese tipo de cuestiones, por darles un ejemplo, ¿verdad? Pero son infinidad de casos que se pueden dar
y que para eso pues nos sirve este derecho internacional, ¿verdad? Para resolver este tipo de situaciones. Luego tenemos el derecho notarial, ¿verdad? Que también en el derecho notarial, si yo quiero contratar a un notario para que me faccione una escritura pública, por una compraventa que yo voy a realizar, ahí no hay ninguna intervención del Estado, ¿verdad? Es mi voluntad contratar y en el código de notariado pues se desarrollan todos los procedimientos específicos, los requisitos que debe tener una escritura pública, un acta notarial, ¿verdad? Cómo hacer las legalizaciones de firmas, pero es una intervención específica y que forma parte del derecho privado porque ahí el Estado pues no interviene como tal, ¿verdad? En el desarrollo de dicho derecho. Luego, quiero comentarles que aún así, ¿verdad? Aún que existan estas teorías y que nos ayudan a realizar esta distinción, pues siempre existe cierta discusión acerca de si alguna de las áreas son de naturaleza pública o de naturaleza privada. Dado que la naturaleza de las relaciones normadas aún no está plenamente identificada. Y tenemos dos casos en Guatemala, dos ejemplos de dos derechos que aún generan cierta confusión y es el derecho laboral y el derecho de familia. Aunque nosotros ya lo ubicamos, ¿verdad? El derecho laboral está ubicado dentro del derecho público, por lo que ya les comentaba, ¿verdad? Que existe esta tutelaridad por parte del Estado en proteger a la parte más débil de la relación, que es el trabajador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el patrono que es quien tiene los recursos, quien tiene los medios de producción. Entonces, hay una subordinación, si se dan cuenta, y el Estado pues trata de proteger. Entonces, si el Estado interviene, actualmente se es considerado que el derecho laboral forma parte del derecho público, pero como les digo, siempre existe esta discusión y es porque, si se dan cuenta, la relación de trabajo o el contrato de trabajo surge entre particulares, o sea, surge entre yo trabajador y surge entre el patrono, ¿verdad? O sea, es como si fuera un contrato del derecho civil, ¿verdad? Como una compraventa. Hay una voluntad solo mía y del patrono, pero, ¿verdad? Ahí está el gran pero, que es esta protección, esta tutelaridad que el Estado le brinda al trabajador, ¿verdad? Y así está regulado en nuestra Constitución, en nuestro Código de Trabajo, ¿verdad? Y por eso es que forma parte del derecho público como tal. De momento yo no los quiero confundir, únicamente indicarles que forma parte del derecho público, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes sepan de que todavía existen estas discusiones, porque como les digo, hay teorías, pero no son ciencia, ¿verdad? No es una camisa de fuerza, no es una verdad absoluta. Entonces, estas solo son teorías que nos ayudan a nosotros a realizar una mejor clasificación, ¿sí? Pero actualmente en Guatemala sí tenemos estas dos discusiones, ¿verdad? Estas dos diferencias de criterios aún. Lo mismo sucede con el derecho de familia, porque si se dan cuenta, el derecho de familia surge del derecho civil, ¿verdad? De una relación de familia, ¿verdad? Que unas personas con voluntad, sin intervención de nadie, deciden casarse, tener hijos, pero resulta ser que el Estado brinda esa tutelaridad y esa protección a los menores de edad, a la pensión de alimentos, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde surge aún la duda, ¿verdad? Pero también el derecho de familia se clasifica dentro del derecho público por esa tutelaridad que el Estado brinda a las familias como tal, aunque surjan de una relación del derecho privado, como lo es el derecho civil, ¿verdad? Porque en forma independiente nosotros decidimos casarnos, formar un hogar, tener nuestra familia, ¿verdad? Pero para que les quede nada más como punto de discusión ahí y que lo tomen muy en cuenta, ¿verdad? Para cuando ustedes vayan abordando cada uno de estos derechos, ya tienen estas nociones, ¿verdad? Que son muy importantes tenerlas en cuenta y presente. Les dejo como siempre, ¿verdad? Las preguntas de la clase para que quienes quieran resolverlas, pues lo puedan hacer, ¿verdad? Para poder dar un mayor repaso a los contenidos que hacemos.
De igual manera, pues la clase se sube a la plataforma, ¿verdad? Para que la puedan volver a escuchar. La primera pregunta es que establezca la diferencia entre la teoría del interés en juego y la teoría de la relación. Estas preguntas son claves, son importantes porque nos ayudan a tener un mejor análisis y comprensión de los temas. Luego de la sistemática jurídica, ¿cuál es la teoría más aceptada? ¿Verdad? Para que ustedes ahí repasen los contenidos. Explique las relaciones de coordinación en la teoría de la relación. La siguiente, explique las relaciones de subordinación en la teoría de la relación. Y por último, ¿cuál es el fin de la sistemática jurídica? Espero que le hayan tomado captura. Y de momento voy a verificar el correo para ver si hay algunas preguntas que pueda resolver. Diapositiva 2 para terminar de copiar. Muy bien. Alguien me solicita que les ponga la diapositiva número 2, entonces la vamos a poner para que puedan, me imagino que se refiere a esta, para que la puedan ahí pues copiar o tomarle captura. Vamos a ver alguna otra pregunta. Si tienen alguna duda, pueden colocarla ahorita. Así la resolvemos en clase. Aquí en Guatemala hay muchas empresas. Muy bien, alguien realiza acá una pregunta muy interesante. Vamos a resolverla de una vez. Me indica, buenos días, una pregunta hablando del derecho laboral. Aquí en Guatemala hay muchas empresas que están lucrando, por ejemplo, la empresa Nipro, que son los dueños coreanos y obligan a sus trabajadores a firmar contrato civil. Sí es cierto, sí se realiza esta práctica que no es legal, ¿verdad? De una vez se los digo, eso no es legal. Y si nos vamos a un juicio, sí, claro que se pueden ganar, ¿verdad? Sí hay que probar, hay que realizar una buena demanda, pero sí se pueden ganar esos juicios, donde se establece que ellos están renunciando a sus derechos y dice, y no son dos, sino que estamos hablando de muchas personas. Sí, vean, con relación a lo de la renuncia de derechos, quiero comentarles que desde nuestra Constitución se establece la irrenunciabilidad de derechos en materia laboral. Entonces, nuestros derechos son irrenunciables y aunque nosotros hayamos firmado algún tipo de documento, si nos vamos a un proceso legal, vamos a ganarlo porque nuestros derechos son irrenunciables, aunque así hayamos firmado lo que hayamos firmado. Si nosotros aún más probamos que nos están obligando a realizar eso, ¿verdad? Entonces se pueden echar para atrás esas firmas de contratos que nosotros hayamos realizado. Lo mismo, firmar contratos civiles no es lo legal, ¿verdad? En materia laboral, y aún más si se puede probar esa relación, se establece una relación laboral como tal, ¿verdad? Y se debe enmarcar en un contrato individual de trabajo. Entonces, bien interesante la pregunta que realiza esta persona. Y eso le puedo comentar, ¿verdad? De que no es ni legal los contratos, ¿verdad? Y que tampoco se puede renunciar a los derechos, aunque así los hayan obligado, los hayan hecho firmar algún documento, pues los derechos laborales son irrenunciables y se pueden pelear en un juicio laboral. Bueno, yo creo que hasta acá ya se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado presentes en esta emisión de la clase. De mi parte, pues ha sido todo y les deseo que sigan teniendo un excelente fin de semana. Muchas bendiciones, compañeros. Se cuidan.